'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo podcast. Hoy estamos en un lugar diferente, estamos en mi hogar, en mi casa. Y bueno, esperemos que les sea muy de bendición este capítulo. Y ¿tienes para algo para contar? ¿Algo? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que también es importante, Ok, que es la fe. la fe. Así que es un tema también bastante complicado para nosotros hablarlo porque creo que la fe es complicada. En ese sentido. Yo creo que sí también, sí. Es algo Es bastante un poco complicado. totalmente. Así que bueno, ¿qué podemos decir? ¿Tenés algo para comentar? Yo creo que podríamos empezar con la situación de que uno a veces, que la fe, obviamente es el creer en Dios, Ujú. que es parte de la vida cristiana, porque si uno va a la iglesia todo y es cristiano, se supone que cree en Dios, obviamente, Claro. ¿no? Parece. Entonces, como que a veces quizás pasamos ciertas circunstancias que son difíciles, Ujú. que quizás hacen dudar nuestra fe en Dios, como decir, ¿por qué si yo voy a la iglesia, sirvo, Claro. tengo una relación con Dios y me pasa tal cosa? O a veces nos pasa algo tan increíble que a veces decimos, wow, Mm, como que pensás que no es posible. Claro. No sé qué pensás vos, Santi. Y sí, pero yo creo que también el Señor prueba nuestra fe, porque no siempre va a ser fácil. Y sí, Y cuando Jesús nos dice de seguir el camino, nos dice que va a ser fácil. Y yo creo que la fe viene a poder hacernos creer, justamente. Igualmente la palabra fe es un poco contradictoria, la verdad. Porque la palabra fe es la... Ah, se me fue. Es la acá cualquier certeza cosa, de lo que no se ve. claro. Pero vos sabés que pensaba en el primer capítulo que grabamos, que decíamos que a veces no vemos a Dios, pero Dios está en todos lados. Claro. Y la creación clama y dice, Dios existe. Y es como que muy contradictoria justamente porque es como la convicción de no se ve, es una de las traducciones que tiene. Mientras que todo diga que lleva a Dios, es como que un poco chocante, ¿no? Es como que hay algo Sí. que no cuadra. Pero yo creo que depende de nosotros. Cuando nosotros nos ponemos a ver más allá de lo que podemos ver, por ejemplo, hay algo que dice nuestra profesora de lengua que es miren siempre detrás de la letra. Y yo creo que eso también aplica a nuestra vida. Sí, o en la Biblia también más que nada. Totalmente. Por ejemplo, mira detrás de lo que se creó. Pues claro, si yo veo una puerta o ese micrófono, yo veo un micrófono o su utilidad. Pero después, analizando bien o pensando bien, veo que, bueno, lo hizo alguien que Claro. tuvo un precio que, Tuvo un cierto mecanismo de construcción. claro, está totalmente construido para su función. Entonces, eso también es la creación. Todo está hecho de manera correcta, ¿no? Claro. Y claro, todo nos lleva a Dios. Entonces es una palabra un poco contradictoria en ese sentido. Así que no sé, ¿vos qué decís? Sí, para mí también es una palabra contradictoria también. Se me fue lo que iba a decir. Siempre me pasa lo mismo. Pero la fe también es algo, viste, que uno va construyendo y como dice Sandy, que a veces Dios nos prueba con cosas. Porque a veces es difícil vivir la vida cristiana, no les vamos a decir que no, porque a veces uno es como que Dios está en todo momento, pero uno a veces al no verlo, o a veces pasa que estamos pasando en el desierto, una etapa en donde Dios quizás no nos habla, nos prueba, todas esas cosas, y es como que, Claro. no sé si sentimos lejos a Dios, pero es como que quizás vos le pedís alguna confirmación, no sé, estás orando por algo en específico y quizás Dios no te responde porque justamente estás pasando ese desierto, te está probando. Y también yo creo que ahí mucho es que Dios prueba nuestra fe. Igualmente vos sabés que es raro el tema de la fe, en un sentido bueno, porque justamente la fe es uno de los frutos del Espíritu.
una rama del fruto del Espíritu, ahí está. Sí, Entonces es como que no podemos crear fe. Entonces es claro. como que, es como que muy loco. Pero cuando más queremos fe es cuando más nos tenemos que aferrar a Dios. Porque claro, es muy contradictorio lo que estoy diciendo. Pero si nosotros queremos fe, el Señor nos va a poner pruebas para tener fe. Porque no nos la va a dar así nomás. Sí, sí. Y lleva un proceso para poder tener un resultado. Entonces, si nosotros queremos tener fe, no podemos crear fe. Nosotros lo que podemos hacer es creer. Claro. Pero la fe es algo que Dios nos da. Claro que lo deposita el Espíritu Santo, justamente pues son frutos del Espíritu Santo. Totalmente. Entonces es como que ahí también es como que es contradictorio. Es como Sí. que hay muchas equivalentes, no sé cómo es la palabra, hay muchas variables. Es como que y es muy loco, es muy loco. Así que, no sé. ¿Algún pasaje tendremos en la Biblia de la fe? Sí, de hecho en Hebreos 11 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, porque nosotros a veces también esperamos cosas y es como que tenemos esa certeza de que quizás Dios lo va a hacer en su momento y en su Claro. tiempo, como dice en la Biblia, que todo tiene su tiempo, tanto debajo del cielo, en el cielo. Entonces es como que nosotros esperamos que quizás se dé una situación, se dé alguna cosa que nosotros queremos, que estamos buscando, que le pedimos a Dios, y tener esa certeza de que Dios en el momento justo, en el momento correcto, que también sea su voluntad, que es importante, porque a veces nosotros pedimos cosas fuera de la voluntad de Dios, y a veces no se nos dan porque justamente Dios sabe por qué quizás no nos hace bien, Claro. quizás, no sé, en un futuro te aleja de Dios o termina siendo tu prioridad en vez de ser Dios. Entonces, también tener la convicción de del saber que Dios está en todo momento con nosotros, aun cuando no lo vemos, cuando pasamos situaciones difíciles, cuando estamos felices, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos angustiados, ansiosos quizás, que a veces, qué sé yo, poner nosotros como estudiantes, pongo el ejemplo, que a veces tenemos muchas pruebas juntas y como que eso te trae angustia y te trae estrés. Pero saber que Dios te está acompañando es una cosa muy grande en mi vida. Totalmente. La verdad. Vos sabés que dijiste unas palabras, las cuales eran, espera que se me venga ahora. Bueno, se me fue. Ahí está, sobre la voluntad de Dios. Porque por ahí decimos, esta situación requiere de fe. Para que se sane alguien, para que suceda algo, para que pase algo. Pero no es siempre así. A veces sí. Pero también hay que saber entender que sí es la voluntad de Dios. Porque claro, nosotros podemos tener fe. Pero hay situaciones y hay situaciones. Es tan importante también saber si es la voluntad de Dios. Porque claro, mira, voy a contar algo propio. Que fue así. Yo, antes, cuando no conocía al Señor, yo, nací sabiendo que existía Dios. Nací en una casa cristiana. Pero yo, digamos que estaba apartado. Entonces yo, por varias situaciones, yo odiaba mucho a mi abuelo. ¿Qué pasa? Yo un día le digo a mi mamá que sí, que quería perdonar a mi abuelo por odiarlo. Bueno, al día siguiente de que le digo a mi mamá, mi abuelo fallece. No es que me faltara fe, no es que me faltaba querer hacerlo, no es que me faltaba querer pedirle perdón o no es que me faltaba algo. Claro. Fue la voluntad de Dios que él se fuera. Ahora bien, ¿qué pasa? A medida de que yo no, de que mi abuelo falleció, mi tía vino al Evangelio. También, ahora el Señor actualmente me está haciendo caminar en un camino de perdón. Yo aprendí de esa situación de no esperar al último momento para pedir perdón. Claro.
Esto también va muy vinculado a lo que hablamos anteriormente en el otro capítulo. Sí, Pero bueno, en ese momento no me di cuenta de hablarlo, porque no surgió. Pero es tan importante saber cuándo es la voluntad de Dios. Y cuando uno hace caso y entiende que es la voluntad de Dios, capaz que vos no lo entiendas, capaz que yo nunca me hubiese enterado que, no sé, mi tía iba a seguir el camino de Dios. Pero no tenemos que saber todo. Si Dios lo hizo es por algo. Y los animo a que realmente puedan entender que Dios sabe por qué hace las cosas. Tal vez nos duelan. Tal vez digamos, ¿por qué? Si yo creía que se iba a curar mi abuelo, mi tío, mi tía, mi papá o mi hijo. Pero a veces Dios sabe por qué hace las cosas. Y justamente a veces las hace o por nuestro bien, porque hay un versículo que dice, me encanta, para los hijos de Dios todas las cosas ayudan para bien. Entonces, es difícil, pero te entiendo. Y si realmente pasaste por una situación en la que murió alguien o así, realmente el Señor sabe por qué lo hizo, ¿no? Y es importante saber que no dejes que eso te consuma, no dejes que la tristeza te consuma, porque el Señor sabe lo que pasas y la solución para poder soltar eso es aferrarte a Dios. sí. Así que, ¿sigamos? Me emocioné, Eh, me emocioné. Como vos decías, me venía a la mente que también toda situación que pasamos a lo largo de nuestra vida, ya sean buenas, ya sean malas, todo tiene que ver con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. A veces nuestra vieja vida, las personas que, qué sé yo, ponele algún pastor o algo que haya pasado una situación difícil, poner en nuestro pastor, tuvo cáncer, y a veces vos decís, qué sé yo, a veces uno piensa, el pastor que tanto sirve a Dios, que ayuda a tanta gente, Claro, que tiene tanta fe. que guía a tanta gente, se enferma de cáncer. Es como que, ¿pero qué pasó? Dios, yo creo que en un punto también lo estaba probando a ver su fe. Por el tema de que, bueno, Que nuestro es pastor fuerte. se sanó, obviamente, sirvió. Pero en el sentido de que toda situación ayuda en el tema de nuestro propósito, en hacernos más fuertes. Totalmente. Entonces el tener fe de que aunque pasemos situaciones difíciles o buenas, que puede ser también, que obviamente, eh, que confiemos en que Dios está respaldándonos en todo momento y que en algo nos va a ayudar, algo nos va a enseñar, algo nos va a ayudar en nuestro propósito. Quizás la situación que vos estás pasando hoy, Dios en un futuro te va a ayudar a que vos puedas guiar a otra persona a que pueda superar esa situación o darle consejos o, como dije, ayudarla. Totalmente. Son cosas que uno quizás ahora no entiende, pero después uno, cuando tiene que ayudar a otros o Dios le muestra el por qué pasó, es impresionante, la verdad. Simplemente sí. Y San, ¿tenemos algún versículo? Vamos a leerlo. A ver. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerca, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué tenemos con esto? Creo que fe es sinónimo de aferración. Por eso, sin fe, sin aferrarnos a Dios, es imposible agradarlo. Creo que la fe es dejar que Jesús sea la roca de nuestra vida. A veces es complicado, pero creo que vos sabés que algo que estoy aprendiendo, que el Señor también me lo está haciendo entender en este tiempo, es que prefiero vivir una vida por fe que por vista. ¿Me explico? Es como que es una aventura. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Es como que, no sé, es como que justamente cuando nos aferramos a Dios es una aventura diaria. No es un día sí,
Y si voy a, no sé, comerme el mundo. Y al otro día sí, tal vez sientas que el mundo te come a vos. Pero te animo a que realmente tengas fe. Perdón por ese corte. Pasan cosas. Así que bueno. Bueno, también la parte también de creer en Dios es, como dijimos anteriormente, es difícil, Ujú, pero no imposible, claro, porque Dios, hay veces que Dios pone situaciones en tu vida que quizás vos decís, o un ministerio, o algo que Dios te pone para usarte, y vos decís, no, yo no puedo. es fuerte lo que Es estás como, diciendo. no, o sea, yo voy a hacer eso. Como que, Dios, te estás equivocando, me parece, te estás equivocando de Claro. persona. Pasa muy seguido. Y también el creer, porque Dios cree en nosotros, o sea, Dios sabe de lo que nosotros somos capaces, o sea, Dios no nos va a pedir algo más de lo que nosotros podamos hacer. Claro, Entonces, si Dios te lo está pidiendo, te lo está diciendo, es porque sabe que vos lo podés hacer y que lo totalmente. vas a hacer de la mejor manera posible, porque por algo te lo está pidiendo, depositó ese don en vos, depositó ese sueño, ese propósito en vos, entonces por algo lo hizo. Entonces a veces también el Totalmente. tener esa fe de que la situación está en lo que Dios te quiere usar o algo sea difícil o sea algo que te parezca muy grande, tener fe en que Dios te va a estar acompañando en el camino y conocer, por más que quizás vos no tengas mucha fe en vos mismo o en que esta situación te va a salir bien o que Dios está teniendo mucha confianza en vos, Ujú. el tener un poquito de fe, como dice la Biblia, como un grano de mostaza, es como que, no sé, es como que es impresionante, no sé, es como que yo sola me impresiono mientras que lo- Vos sabés que es muy curioso, porque justo tener fe como un grano de mostaza, tipo, vos te pones a pensar, tipo, es una semillita así chiquita, muy chiquita. y termina siendo un árbol gigante. Tipo, teniendo fe por lo menos un poco, y dar ese paso de fe, em, la obra o el proceso va a hacer que crezca un árbol. Qué lindo, qué poético que eres Jesús. La verdad, literal, Es como alto que a poeta. veces tenemos que pensar mucho más allá. Bueno, y en Mateo 17:20 dice, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Entonces, como estábamos hablando, tenemos que animarnos, aunque sea tener una mínima fe en nosotros. De hecho, Jesús usa la semilla de mostaza Ujú, en dos ocasiones, o sea, en dos parábolas. ujú, La primera es esta, que te dice que si tenés fe como un grano de mostaza. ujú, Y la segunda es que compara la semilla de mostaza con el ujú. reino de Dios. Y dice que la semilla de mostaza, como Santi explicó, que se convierte en un gran árbol, es lo mismo pasa con el reino de Dios. O sea, Mm, se va expandiendo. Nosotros, por eso te digo que tenemos que confiar en el propósito que Dios nos puso. claro. Y aunque parezca difícil, parezca imposible, como dice acá, nada les va a parecer imposible si ustedes tienen un poquitito de fe, Mm, una fe mínima. Entonces, qué importante que es, mm. O incluso también tener fe en saber que sos un hijo de Dios. claro, Porque por ahí es como que, bueno, tengo fe en Dios, pero yo soy hijo de Dios. Es como que a veces también hay que tener fe de que somos hijos de Dios. Porque muchas veces nos dicen, bueno, vos ahora sos hijo de Dios y demás. Pero también es tener fe de que sos hijo de Dios. claro, y que podés compartir su palabra y podés ser usado por Dios, obviamente, como hijo de Totalmente. Dios podés ser usado Literalmente para, nosotros. Sí, sí, sí. perdón, No pasa nada. para ir aumentando el reino de Dios y que más gente se pueda ir acercando. Claro, Ahora sí, ahora perdón. sí. Nosotros tuvimos que dar un empujón. Sí, Porque fue cuestión de fe hacer el podcast. literal. Yo sinceramente no me esperaba tener las vistas que estuvimos en el primer capítulo. Y es como que fue como algo que Dios puso en nosotros
Pero era como que tener fe, era tener confianza en que Dios iba a hacer algo. Claro, porque no era fácil. No Creo era que es el fácil. mayor ejemplo para este capítulo. Totalmente. Es como que era tener fe en que Dios iba a trabajar con nosotros. Y va a atraer a las personas. De hecho, También. va a seguir trayendo. Amén. Esa es mi amiga. Esa lo tomo. Tomo como Obviamente. esa Tenemos que en la tener fe reunión. en que va a seguir trayendo gente. Totalmente, totalmente. Y bueno, nosotros como justamente estábamos dando el ejemplo anteriormente, nosotros Dios puso esto en nuestro corazón Ujú. para que pudiéramos compartir a las demás personas el reino de Dios y tuvimos que tener un poco de fe y hacerlo. No fue fácil para nosotros porque nosotros somos medio tímidos en ese sentido con el tema de las cámaras. Bueno, yo, o sea, sí. Sí, yo Con sí. el tema de las cámaras. Más que Totalmente. nada. No sé si tanto en persona, pero Igual con las cámaras estamos sí. rompiendo. Sí, es muy rompiendo. O sea, imagínate que eh, a mí ya no me está costando mucho. O sea, en el primer capítulo se rentaba lo nervioso que estábamos. Era Sí. como que dejamos fluir. Yo, la verdad que yo ahora, ya desde el segundo capítulo no estoy nerviosa. Yo desde el tercero. Yo como que, Ahora estoy normal, estoy tranqui, estoy. Tengo fe de que el Señor va a hacer la obra. Así que bueno. Los versículos. como dijimos también, para ahora adentrarnos en los versículos que vienen, como dijimos, no hay que temer de las situaciones, no hay que temer, porque nosotros somos hijos de Dios y ¿quién nos respalda? Dios. Totalmente. Imagínate que todas las personas famosas, no sé, una persona famosa que vos te guste, que quizás admires y digas, wow, Claro. esta persona logró un montón de cosas, que no sea cristiana, Ujú, ya puede ser un actor, un cantante, lo que sea. ujú. Si esas personas les fue bien y se animaron y tuvieron un poco de fe en ellos mismos, porque como no sé si creen en Dios, tuvieron fe en Yo Dios. igual no sé si diría fe. Yo creo que Bueno, sería... creyeron, pero es que la fe es creer Claro. en ese sentido, pero Claro, tuvieron la convicción de lo que ellos iban a hacer. claro, como que lo Claro. iban a lograr y lo lograron. Imagínense nosotros siendo hijos de Dios, teniendo a Dios de nuestro es verdad. lado. Es como muy loco. ¿Y qué Totalmente. dice en Isaías, Santi? En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré, y te sostendré con mi mano derecha. Amén. Amén. La verdad que sí. Qué linda palabra. La verdad que sí. Qué linda palabra porque es como que nos ayuda a tener fe. Claro, como que Dios nos dijo, yo te estoy ayudando. Claro. O sea, ¿qué más querés? Y nosotros, ¿cómo? O sea, tenés fe nomás y yo te ayudo. Yo hago todo, Claro, a vos veces quedate nos tranquilo. complicamos de más. Nos complicamos Claro, de más. como que a veces nuestra mente humana, que no entiende la de Dios, nuestro razonamiento humano, Claro. como que dice, no, esto es imposible. Pero dice, Es verdad. es posible. Totalmente, totalmente. Vos sabés que, no sé, es como que calienta. Pero igual también hay que dar el empujón. ¿Sabes de qué tenemos que hablar? ¿De qué? De dejar el pasado. Hay que hablar de eso. Porque no podemos tener fe si no dejamos el pasado. Y hay que cambiar también en ese sentido. Porque claro, por ahí nosotros decimos, bueno, yo creo. Pero si me pasó antes eso, no sé, supongamos, si antes me pasó, qué sé yo. Planté una planta, supongamos, creció. El fruto estaba, no sé, podrido. Ponele, ¿no? Bueno, pero ¿para qué voy a plantar otra planta si es capaz que decimos el problema es en la tierra o qué sé yo? O claro, vuelve a salir igual, vuelve Claro. a salir con el fruto podrido. Pero a veces tenemos que dejar esa planta afuera y tener fe que la próxima también va a crecer. De que esa Que va a planta ser que vamos mejor. a tener va a tener buenos frutos. Así que la verdad que es lindo ver por fe. Sí. Es lindo ver por fe. Y que después de un tiempo se va aumentando eso. Mm. Quizás empezamos con una semillita así, pero después se convierte, como vos dijiste, en el árbol tan grande. Totalmente. Entonces me parece muy lindo este capítulo. Mm. Y que no te quedamos. Yo, por mi lado, es como que yo venía pensando y digo,
¿Qué puedo hablar en el capítulo? O sea, porque es como que la fe es un tema difícil. Pero fue cuestión de fe grabarlo. Claro, fue cuestión de fe. O sea, todo está siendo ejemplo hoy. Hoy todo es ejemplo. Hoy no es ejemplo de la Biblia, ejemplo de la vida real. Aunque la Biblia también pasó en la vida La real, Biblia pero también. en la actualidad me refiero, Claro. nosotros, hablando en nuestro testimonio. Totalmente. Bueno, igual la Biblia habla de cuestiones de fe que, por ejemplo, Muy la de fuerte. Abraham, el padre de la fe. La de Abraham. O la mujer de flujo de sangre. Wow. Tenemos que hacer otro creyó nomás. capítulo de fe. Tenemos que hacer como 5 capítulos Bueno, de podemos Pokémon. hablar un poco de eso igual. Creo que hay tiempo. Sí. Vos sabés que la mujer de flujo de sangre es como que muy loco. Sí, porque ella creyó nomás, tuvo tanta fe en que solamente tocando un pedazo de tela, que sí, lo tenía vestido, lo tenía puesto Jesús, Claro. pero tocando solamente un pedazo de tela es como que si yo agarrara y tuviese fe de que Santi, la campera de Santi me va a sanar. Yo tengo el Espíritu Santo, querida. Era tan fuerte la fe de esta mujer, Mm. que es impresionante el cómo hasta Dios, hasta Jesús se impresionó de la fe y le dijo, tu fe es la que te sanó, no, Claro. no mi túnica. Totalmente. Es como que mi fe, tu fe te ha salvado. Como que, se me eriza la piel. Sí, es impresionante. Bueno, Así que la verdad que yo creo que como conclusión de este capítulo tenemos que animarnos a hacer cosas nuevas, primero. Es Que verdad. Dios nos pida y que estén dentro de su voluntad, obviamente. sí, es verdad. Por favor. También a tener fe, no menos en Dios, pero también tener fe en nosotros mismos a veces. En nosotros mismos. Porque si Dios te dijo que esto es lo que vos podés hacer, o sea, esto es lo que Dios te dijo que hagas, hacelo. Porque es cuestión de tener fe. Está bien si lo querés pensar ahí antes de hacerlo, pasa. Pero que ese pensamiento no sea una barrera para hacerlo. Y el no dudar de no nosotros dudar mismos también. y no dudar también del propósito de Dios. Totalmente. Así que yo creo que este capítulo nos enseña, nos hace reflexionar de que tenemos que ver más allá, tenemos que analizar las cosas, tenemos que pensar en el porqué de lo que pasa y tener fe de que el Señor nos va a sacar de eso. De verdad que sí. Y yo creo que hoy Dios quiere hablar eso, que tengamos fe de que Él nos va a ayudar, de que Él te va a sanar y demás, pero sin antes no tener fe de que esa situación va a ser por algo. Y si no pasa lo que nosotros creemos que podría pasar, hay que saber que Dios sabe por qué. Sí, o también creer que la podemos superar, que por más difícil que sea, verdad, Dios eso estando también. con nosotros, la podemos superar. Es como que la fe abarca muchas cosas y es como que también tenemos que dimensionar el poder de la fe. Porque justamente es como que todo el tiempo, cuestión de fe. Mañana Sí. yo me voy a dormir y es cuestión de fe saber si mañana me despierto o no. ¿Y sí? A veces no nos damos cuenta que tenemos fe hasta en cosas pequeñas. Entonces, yo creo que es muy lindo lo que Dios habla hoy. La verdad que sí. Me quedé sorprendido. La verdad que fue cuestión de fe y la fe me sorprendió. Siempre nos sorprende el Espíritu Santo. La verdad que sí. Así que nada. No hay más que comentar. ¿Querés comentar algo? No, nada más. Yo creo que quedamos suficientemente ungidos, creo que los que nos están viendo y nosotros mismos, me parece. Totalmente. Así que bueno, un día más Un grabando. capítulo más. Un capítulo más. Así que nada, ¿terminamos? Sí. Bueno, ¿quién termina? Nos vemos. Nos vemos. Jesús los ama, no se olviden. Y nos vemos Eso. en el próximo capítulo. Chao. Chao. Que la verdad y te encontré aquí, mi Dios.